Muy buenas noches a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Beit Shalom acá en Quito, Ecuador. Esta es la clase número 4 del módulo inicial. Esta es la clase número 4 del módulo inicial. En la última clase estuvimos identificando y clarificando algunos términos importantes que debemos tener muy en cuenta a la hora de estudiar las Escrituras. Dijimos que en la Biblia encontramos solo dos conglomerados humanos, solo dos grupos de personas que las Escrituras reconocen para acercarnos espiritualmente a Dios, a saber, los judíos y los gentiles. Originalmente los israelitas formaban un solo pueblo, un solo reino, pero durante la monarquía, es decir, a finales del reinado de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos subreinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel se asimiló, se mezclaron con otras naciones debido al exilio asirio y babilónico, y de esta manera desaparecieron, se perdieron, se asimilaron, se mezclaron entre las naciones las 10 tribus que constituían este reino de Israel. Y el reino de Judá, que estaba formado por las tribus de Judá y Benjamín, permanecieron, y es de allí que los israelitas pasan, a través de los años, a ser conocidos como judíos. Hablamos también de los gentiles, el término que se utiliza para designar a personas que no son del linaje israelita o del linaje judío, y que también se usa a veces el término gentiles o paganos, aplicándolo a las personas o naciones que tienen creencias religiosas diferentes del judaísmo y por lo general son idólatras. Dijimos que debemos abandonar la idea o el estereotipo de que los gentiles o las naciones son los malos y el pueblo de Dios son los buenos. Cuando el Eterno estableció su alianza o su pacto con Noé, después del diluvio, lo hizo con todos los descendientes de Noé y con sus hijos, es decir, con todas las naciones. Y de hecho se habla de 70 naciones o pueblos, y con todos los habitantes de la tierra eternamente. Y también hizo un pacto con los israelitas, actualmente los judíos, en el monte Sinaí al otorgarles la Torá. Finalmente dijimos en la clase anterior que es muy importante que cuando leamos las Escrituras entendamos perfectamente los términos a los que se refieren los textos y su contexto cultural e histórico. Solo así comprenderemos apropiadamente cuando leamos gentiles o judíos. Y dejamos unas preguntas pendientes que vamos a tratar de responder en esta clase. Bien, en las escrituras neotestamentarias constantemente nos encontramos a ciertos personajes relevantes, los saduceos y los fariseos. Veamos unos ejemplos. Libro de Mateo capítulo 7 versos 5 al 8. Libro de Mateo capítulo 7 versos 5 al 8. Dice: y venían muchos a Juan el Bautista de todo Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, Johanán, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cuando Johanán veía que venían los fariseos y también venían saduceos a su bautismo, él les decía estas amigables palabras: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Veamos otro texto, Marcos capítulo 2, versos 23 y 24. Y aconteció que un día de reposo, Yeshua, Jesús, pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, lo he marcado ahí para que puedan verlo, entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de descanso, en el día de reposo? Un texto final, Mateo 16, capítulo 16, versos 5 al 12. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Yeshua les dijo: miren,
Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí está diciéndoles, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos, dice el verso 7, comentaron unos con otros, dice eso porque no trajimos pan. Yeshua, Jesús, se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! ¿Todavía no entienden? ¿Ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no se dan cuenta ustedes de que yo no estoy hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Yeshua no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan físico, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Eso es lo que él estaba diciéndoles. No que se cuiden de la levadura del pan físico, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Eso es lo que dice este capítulo 16 de Mateo. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿A qué se debía este claro repudio que se describe en estos textos? ¿Por qué tienen tan mala fama estos personajes? Vamos a tratar de resumir lo más sencillamente posible la historia de cómo llegaron al escenario bíblico estos controversiales personajes. Bien, en la Torá, en los 5 libros, no vamos a encontrar ninguna referencia, ningún texto que hable de fariseos ni de saduceos. Es decir, no existían. ¿Por qué es importante que sepamos de dónde salieron? Porque son ellos, los fariseos, los saduceos, son ellos los que más adelante serán los encargados de enseñar la Torá al pueblo judío y a los gentiles que se iban convirtiendo en las sinagogas del primer siglo. Como les decía, no vamos a encontrar ninguna referencia, ningún texto que hable de fariseos ni de saduceos en la Torá y tampoco en ninguna de las otras escrituras. Hay que entender que el mundo judío del siglo I o menos I, es decir, 100 años antes del nacimiento de Yeshua, el pueblo estaba dividido. No todos los judíos pensaban y creían lo mismo. Existían 4 grupos que hay que tratar de tener en cuenta y, si es posible, memorizarlos. Es muy importante que tengamos claro este panorama sociocultural y religioso que existía en el siglo -I, siglo I, tiempo en donde estaba el maestro Yeshua enseñando. Primer grupo, los saduceos. Segundo grupo, los fariseos. Tercer grupo, los esenios, y un cuarto grupo, los celotes. Estos grupos de judíos formaban el contexto cultural y espiritual del siglo I y II. Quiero que comprendan, mis queridos estudiantes de este módulo inicial, que las creencias y conceptos que tenemos actualmente nos han llegado filtradas a través de estos grupos de personas y sus pensamientos y planteamientos teológicos. Más claro, las filosofías greco-romanas añadidas y al pasar de los siglos estas doctrinas se convirtieron es decir, todo comienza con el concepto, las creencias que tenían los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, y lo que tenemos actualmente es lo que nos ha llegado filtrado a través de estos grupos de personas, sus pensamientos, sus planteamientos, más es decir, agregando la filosofía greco-romana. Finalmente hemos hecho este paso, esta transformación de fe. Escuchen bien esto. Del judaísmo original al mesianismo judaico. Del mesianismo judaico al protocristianismo. Del protocristianismo al cristianismo romano universal y del cristianismo romano universal al protestantismo evangélico moderno. Es decir, que lo que hoy en día conocemos como nuestra fe o como evangélicos o como cristianos comenzó originalmente como judaísmo.
Jesús, Yeshua, es y ha sido el exponente más relevante del actual cristianismo. Pero voy a decirles algo que es irrefutable. Jesús nació judío. Fue circuncidado a los 8 días de nacido como todo niño judío. Creció practicando todas las costumbres judías. Aprendió Torá como todo adolescente judío. Al crecer se identificó con cualquiera de los grupos de pensamiento judío que mencionamos hace un momento. Enseñó Torá a sus discípulos que también eran judíos. Vivió entre judíos, vivió como judío y murió creyendo firmemente en sus convicciones judías. No tenemos ninguna referencia escrita, ni en la Torá, ni en el Tanaj, ni en las escrituras neotestamentarias de que Yeshua, Jesús, haya enseñado ninguna doctrina cristiana. Yeshua, este es su nombre judío, no vino para enseñar ninguna nueva religión, mucho menos cristianismo. Jesús, escuche bien esto, Yeshua no fue cristiano. Yeshua fue judío. Y este es un enredo que ya viene durando 2000 años y que ya es tiempo de que se vaya terminando. Bien, continuemos con el tema de esta clase. Primer grupo, los saduceos. Segundo grupo, dijimos los fariseos. Tercer grupo, los esenios. Cuarto grupo, los celotes. Bien, vamos a hablar de los saduceos. Saduceos viene del hebreo sadukim. Para Flavio Josefo, historiador judío, dice que los saduceos eran un promedio de unos 10.000 judíos en Jerusalén. Jerusalén tenía una población estimada en 2 millones de judíos, es decir que los saduceos eran solo una minoría que manejaba todos los hilos de poder político y religioso ahí en Judea. Cuando decimos Jerusalén, estamos hablando de Judea, Samaria, Galilea, ¿no? 280 años antes del nacimiento de Yeshua, escuche bien, 200 años antes del nacimiento de Yeshua, en Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno, habitaban un promedio de unos, más o menos, ¿no? 500.000 judíos y 500.000 griegos o judíos helenizados. Y los griegos proponen precisamente la traducción de la Biblia hebrea, la Torá y el Tanaj, al idioma griego, para que los griegos helenizados, que iban naciendo de esta asimilación que también había entre griegos y judíos, puedan entender, puedan escuchar, puedan aprender de la Torá y el Tanaj, ¿no? Y entonces estos griegos proponen la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego y se crea lo que hoy conocemos como la Septuaginta. Esto fue bueno para los griegos, pero fatal para los hebreos, ya que al no existir palabras adecuadas en griego para los conceptos hebreos, se tradujeron textos completamente distorsionando su sentido hebreo original. Un simple ejemplo es la palabra Mesías, o en hebreo Mashiach, que en realidad es un concepto más que una palabra. Hay que recordar que en el hebreo no hay palabras sueltas, no es que la palabra significa una cosa en específico. Hay muchas palabras que significan conceptos. Este es el caso de la palabra Mashiach, traducida al español como Mesías. Bien, ¿qué significa literalmente en hebreo Mashiach? Significa untado o untar con aceite o ungir con aceite. Y esto se hacía con los reyes. Se hizo con Saúl, se hizo con David, ¿no? Y con todos los demás reyes. En griego no existe una palabra para traducir este concepto, ya que los griegos no esperaban a ningún Mesías, ni sus reyes pasaban por ningún rito de unción con aceite. Lo que sí existe es la palabra Crestos o Crestus, que es la que describe la idea de suavizar con aceite las monturas de cuero para los caballos. Así es como se tradujo posteriormente la expresión Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Se tradujo como, en griego, ¿no? Jesús
Christus, traducido al latín posteriormente como Jesus Christus y finalmente al español como Jesucristo. Ahora, volvamos a los saduceos. Sigamos con la clase entonces. Los saduceos pertenecían a las familias más ricas de Jerusalén, porque habían hecho una alianza con el Imperio Romano. Básicamente eran traidores a la patria. Los saduceos básicamente eran traidores a la patria, una mezcla de sacerdotes políticos. Los saduceos eran los representantes principales del Sanedrín, es decir, del Parlamento judío. La cuestión es, ¿cómo aparecen? ¿De dónde surgen? Tenemos que retroceder en el tiempo hasta los años 167 antes del nacimiento de Yeshua y ubicarnos en lo que se conoce como la rebelión de los macabeos. Esta palabra macabeos es como un apodo, ¿no?, que significa los martillos. El imperio greco-sirio conquistó Judea y quiso imponer el paganismo griego. Pusieron estatuas de dioses por toda Judea y quisieron obligar a los judíos para que adoren a esos dioses. Entonces se levantó la comunidad judía liderada por los macabeos en una guerra que duró 25 años hasta que en el año 142 antes del nacimiento de Yeshua, Judea se declara libre del poder de los griegos. Los macabeos se autoproclamaron como reyes de Israel. Ahora, los sacerdotes judíos, que eran levitas de nacimiento, se oponían a esta autoproclamación, ya que el rey debía ser descendiente de David. Entonces los macabeos, ¿qué es lo que hicieron? Como no querían los sacerdotes aceptar que los macabeos se autoproclamen como reyes, simplemente mataron a los sacerdotes levitas y pusieron sacerdotes macabeos en el templo. Y así se tomaron el gobierno judío y el templo judío. Así se creó un grupo de sacerdotes adictos al régimen y estos son los saduceos. Los saduceos son aliados permanentes de todo régimen político que impere en Jerusalén. Lo fueron de los macabeos y tras la caída nuevamente de Judea en el año 63 antes de Yeshua, fueron ahora aliados del régimen del Imperio Romano. Estos son los saduceos, diríamos aquí en nuestro léxico nacional, estas joyitas eran los saduceos. Ahora, para dejarlo completamente claro, los saduceos eran sacerdotes ilegales que gobiernan en la más alta esfera del templo de Jerusalén. Es decir, eran sacerdotes con poder político. Los sacerdotes levitas originales, los pocos que quedaron vivos, huyen al desierto y forman lo que se conoce como la comunidad de los esenios, comunidad a la que con toda seguridad pertenecía Yohanan ben Zacarías o Juan el Bautista. ¿Cuál era el pensamiento de los saduceos? Es importante que revisemos esto también. ¿Cuál era el pensamiento de los saduceos? ¿En qué creían los saduceos? Los saduceos creían en la Torá, pero solo en los 5 libros, de manera absoluta y estrictamente literal. Podríamos hoy compararlos con los judíos ultraortodoxos. Es decir, en la Torá dice ojo por ojo y diente por diente, si está escrito, eso es y no hay más discusión. No creían en la venida ni en la aparición profética de ningún Mesías. ¿Ellos qué dicen? ¿Moisés habló de algún Mesías? Es la pregunta que hacen los saduceos. ¿Moisés habló en algún lugar de un Mesías? No, entonces no hay ningún Mesías. Así de simple. No creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección de los muertos, los saduceos, ¿no? Dice Génesis 3, pues eres polvo y al polvo volverás. Eres polvo y al polvo vuelves. Entonces, no hay ninguna resurrección, no hay nada de eso. Su manera de pensar era materialista, liberal.
ya que ellos no creían en la resurrección, ¿no? Entonces ellos que decían, esta vida es la única vida que hay que disfrutarla. Su manera de pensar era materialista, liberal y mucho más mundana que la de los demás grupos. Vivieron con grandes lujos, utilizando muchas vasijas de plata y oro en sus banquetes, y fundaron escuelas que declaraban el disfrute de esta vida como la meta del ser humano, concretamente el hombre, no la mujer, el hombre. Pero eso es pensamiento de los saduceos, ¿no? Bien, vamos a hablar de los fariseos. Los fariseos, o esta palabra que viene del hebreo perushim, que quiere decir separados o separatistas, ya van a ver por qué, los fariseos provienen de la secta de los saduceos. Dentro de la secta de los saduceos hubo un cisma interno, un grupo de judíos que no pensaban ni creían lo mismo que los saduceos, y así nacen los fariseos. Ellos también conocían las escrituras sagradas, pero no solo creían en la Torá exclusivamente como lo hacían los saduceos. Los fariseos creían en la Torá y también en los libros, en los otros libros también. Es decir, desde Josué hasta Malaquías. No es que creían solo en la Torá, sino también en los otros libros, en los que van desde Josué hasta Malaquías. Y con ellos aparece la figura del rabí, del maestro, del rabino. Pero no como hoy en día se conceptúa el rabino, sino como el rabí como maestro de las escrituras. Es decir, los rabinos eran los fariseos eran maestros de las escrituras. Los rabinos o fariseos eran una figura, digamos, casi de revolucionarios contra el templo de Jerusalén, ya que ellos enseñaban al pueblo, en su mayoría analfabetos, ¿no?, la interpretación de la Torá, con la que el rabino empieza a tener una autonomía de interpretación. Es decir, que cada rabino, cada maestro, enseñaba de acuerdo a su propia concepción de las escrituras. Ahora, no estoy diciendo que cada quien enseñaba lo que quería, sino que cada maestro buscaba la mejor manera de aplicar la Torá, de enseñar la Torá. Y la mejor manera, obviamente, de enseñar a sus discípulos a obedecer la ley en sus diferentes aspectos. Para los saduceos no era así. Ellos se consideraban como los únicos que podían interpretar la Torá y no enseñarla. Como sacerdotes del templo simplemente ofrecían los sacrificios, los saduceos, ¿no? Ofrecían los sacrificios, los corderitos de los que venían, y lo inmolaban en el altar. Por supuesto, la carne se la comían ellos. Entonces, mientras más pecadores, más cabritos. Y entonces el negocio era buenísimo, ¿no? Algunos, la gran mayoría, tenían negocios a modo de franquicias de venta de corderos y cabritos, con lo cual el negocio era redondo. Los pecadores necesitaban un cabrito para ofrecerlo en el templo, lo compraban a las afueras de Jerusalén, en los negocios de los saduceos, lo llevaban al templo, lo sacrificaban, y una parte mínima se quemaba, dependiendo del tipo de pecado, y el resto de la carne se quedaba como alimento para el sacerdote saduceo. Si esto no es buen negocio, no sé a qué se le puede llamar buen negocio. Los fariseos, diseminados por todas las provincias de Jerusalén y de todo el Medio Oriente, enseñaban, por ejemplo, que no hacía falta ir al templo. Era una obligatoriedad en las festividades que así lo exigían, por supuesto. Por lo menos una vez al año todo judío debía subir a Jerusalén. Pero ellos enseñaban que no hacía falta ir al templo para ser perdonados. Entonces, ¿a dónde podían ir? El pueblo. Nace aquí el concepto de sinagoga. En hebreo la palabra es Beit Knesset, o casa de asamblea o casa de reunión. Cada rabino, cada fariseo tenía la posibilidad de levantar o de abrir un sitio de reunión, de estudio e enseñanza de la Torá y de las demás escrituras. Recuerden que para los saduceos solo eran válidos los 5 primeros libros, pero para los fariseos era toda la Torá y el Tanaj, ¿no? Este nuevo movimiento religioso llega a las siguientes conclusiones. Vamos a ver en qué creían los fariseos. Bien, ¿qué es lo que pensaban los fariseos? ¿Qué es lo que creían los fariseos? ¿Qué es lo que predicaban los fariseos? Número 1, va a venir un Mesías
que va a salvar al pueblo tanto de la corrupción de los saduceos, es decir, va a hacer una limpieza religiosa, y va a liberar al pueblo de la ocupación romana, limpieza política. Número 2, va a promover una paz universal liderada por el pueblo judío, es decir, cumpliendo las profecías de Isaías y las de Ezequiel. Número 3, dicen los fariseos, el diezmo no solo debe ir al templo, sino que puede quedarse en la sinagoga y proveer para las necesidades propias de los miembros de la comunidad. Si ustedes recuerdan un poco o si han escuchado acerca de las escrituras neotestamentarias, recordarán que Pablo, ¿no?, muchas veces les decía en las comunidades, en las sinagogas que él iba levantando, porque él era un fariseo, un rabino, ¿no?, que la comunidad debía proveer para las viudas, para los ancianos, para las personas que estaban desamparadas, ¿no? Entonces, no solamente los fariseos no solamente decían que el diezmo hay que darlo al templo, había que dar el diezmo al templo, pero ellos decían que también se podía dar el diezmo en tu sinagoga, en el lugar donde tú estás aprendiendo, estás recibiendo enseñanza por parte del rabino, ¿no? Entonces, obviamente, esto resultaba un inconveniente grande para los saduceos, que eran los que administraban la economía del templo. En el tema del diezmo, bueno, eso sí, están de acuerdo todos con el judaísmo, ¿no? Católicos, evangélicos, cristianos, protestantes. Es decir, es interesante, ¿no? La gente se abstiene de aprender sobre judaísmo o sobre las raíces hebreas de la fe, pero el diezmo judío, eso sí lo mantienen. Es decir, del judaísmo no me interesa nada, solo el diezmo. Eso sí, interesante esta postura, ¿no? Bueno, entonces los fariseos, ¿no? Según los fariseos, cada vez que se levantaba un líder, un maestro, que prometía libertad religiosa y libertad política, que es en lo que ellos creían, entonces era considerado y proclamado como Mesías, como Mashiach. Ahora, desde el año 6 antes del nacimiento de Yeshua, hasta el año 66 después del nacimiento de Yeshua, hubo al menos 4 pretendientes a Mesías en Israel. Entre ellos, por supuesto, Yeshua. Todos y cada uno de estos Mesías levantados, proclamados por los fariseos, fueron juzgados y condenados por los saduceos, ¿no? Porque ellos no creían que había un Mesías, y sacrificados por los romanos. Bueno, tal como pasó con Yeshua, pero no es que Yeshua fue el único. No, hubo 24 antes que él, que ya los fariseos los levantaron, los proclamaron como Mesías, porque prometían libertad religiosa y libertad política. ¿Por qué los los juzgaban los saduceos? Porque ellos tenían el poder religioso. Pero como estaban aliados al poder político, los llevaban con los romanos para que los sacrifiquen. ¿Pero por qué los sacrificaban los romanos? Porque eran considerados como potenciales instigadores del pueblo para una rebelión en contra del Imperio Romano. Entonces, toda persona que se declaraba o todo grupo que se proclamaba con un Mesías era destruido, desbaratado por el poder romano. Ahora, no es que Yeshua fue el único Mesías. No, mis queridos estudiantes de este módulo inicial. Esta es la gran verdad, esta es la verdad académica e histórica. Bien, ¿cuál era el pensamiento de los fariseos? ¿En qué creían los fariseos? Ya lo vimos hace un momento, pero al contrario que los saduceos, los fariseos creían en la Torá, ya lo dijimos, y en todas las escrituras hebreas, como escrituras de interpretación libre. Es decir, si la escritura dice ojo por ojo y diente por diente, eso es lo que está escrito. Pero para los fariseos puede interpretarse de varias maneras. Creían en la venida y en la aparición de un profeta o un Mesías. Ahora, ¿Moisés habló en algún lado de un Mesías? No. Pero Isaías sí lo dijo, y también lo dijo Ezequiel. Y como los fariseos creían no solo en la Torá, sino en los otros libros también, entonces, de acuerdo a esto, ellos creían que venía un Mesías.
Otra pregunta, mejor dicho, otro planteamiento de los fariseos. Creían en la resurrección de los muertos. Génesis 3 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, pero en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 24, se cuenta cómo Elías el profeta resucitó al hijo de una viuda. También Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 35, resucitó a un niño. Entonces, aunque la Torá dice, el polvo eres y al polvo volverás, y no existe ningún tipo de resurrección, los fariseos que sí creían en las otras escrituras, sí creían en la resurrección de los muertos. Bien, ahora hay que considerar también algo muy importante. Los fariseos no eran un grupo compacto. No todos los fariseos pensaban igual. Esto es comprensible, ¿no? En todo movimiento religioso están los del medio. Y también están los de los extremos, ya que los fariseos podían levantar su propia escuela de enseñanza. Dentro de los fariseos existía un grupo que tenía una manera de pensar radicalmente ortodoxa, legalista, extremista. Podríamos decir identificarlos como tenían la línea de juicio. Estos pertenecían a lo que se conoce como la escuela de fariseos de Shammai. Yo sé que es mucha información, queridos estudiantes, pero es importante que conozcamos. Usted puede, después de escuchar la clase una vez y otra vez, para que pueda ir comprendiendo cuál era el ambiente, el contexto, como ya he dicho, cultural, social, en el que va naciendo la fe, el cristianismo, la vida espiritual, o más que la vida espiritual, la vida doctrinal de lo que ha llegado a nosotros como fe, ¿no? Entonces decía que dentro de los fariseos existía un grupo que tenía una manera de pensar radicalmente ortodoxa, legalista, extremista, y podríamos identificarlos como los de la línea de pensamiento de juicio, ¿no? Ellos pertenecían a lo que se conoce hoy en día como la escuela de fariseos de Shammai, ¿no? Shammai era un maestro, un sabio, ¿no? que tenía esta misma manera de pensar, extremista, legalista, radicalmente ortodoxa, digamos, ¿no? Y estaban también los del pensamiento más compasivo, ¿no? Los que podríamos decir de la línea de misericordia. Estos pertenecían a los que se los conoce como la escuela de fariseos de Hillel. Hillel también fue un sabio, pero su línea de pensamiento era más misericordiosa, ¿ya? Solo así entonces podemos entender por qué en los evangelios vemos al rabino Yeshua, que también era un rabino, un fariseo, un maestro, discutiendo todos los días con fariseos, con otros fariseos y con los saduceos, porque él también era un fariseo, un maestro. Y discutían en la sinagoga sobre temas de Torá, sobre la mejor manera de aplicar las leyes de la Torá. Yeshua discutía con fariseos de los dos tipos de pensamiento, de las dos tipos de escuelas de fariseísmo. Revisemos unos textos. Marcos capítulo 3 versos 1 al 6. Yeshua volvió a entrar en la sinagoga, obviamente. Allí había un hombre que tenía una mano lisiada. Los fariseos estaban vigilando a Yeshua para ver si sanaba a este hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en el día de descanso. ¿Quiénes habrán sido estos fariseos? Obviamente los de la línea de juicio. Yeshua dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego le preguntó a los que estaban allí, a los fariseos, ¿no? ¿Qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Lo que está preguntando Maestro Yeshua es, ¿cómo debemos aplicar la Torá en este caso? Quiero hacer una pausa aquí. Es decir, es interesante cómo estas escrituras neotestamentarias, que son crónicas, son, creo que es la palabra correcta, crónicas, que nos relatan este moverse, de cómo se manejaban las cosas en el siglo I, en el siglo II. Es interesante llegar a pensar que hoy en día se han convertido en dogmas, en doctrinas. Es más que interesante, es
Yo diría, es increíble que hayamos llegado a estas crónicas, estas historias, convertirlas en dogmas, en doctrinas. Mire, aquí está el maestro Yeshua. El texto nos está relatando sobre maestro Yeshua preguntando a otros fariseos. Él es fariseo, él pregunta a otros fariseos. ¿Cómo debemos aplicar la Torah en este caso, en el caso de este hombre? Dice el texto, pero nadie le contestó. Yeshua miró con enojo a los que le rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Dice el verso 6, Marcos 3:6. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron, dice el texto, con los partidarios del rey Herodes. ¿Quiénes crees que eran los partidarios del rey Herodes? Los saduceos. Y juntos, es decir, saduceos y fariseos, comenzaron a hacer planes para matar a Yeshua. Pasemos a los esenios. Esta clase está un poco larga, pero está quedando grabada para que tú puedas volverla a escuchar. Los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Esenios viene del hebreo asaim. Esto quiere decir hacedores, ¿no? Así dijo el hermano de Yeshua, Santiago, originalmente Jacobo, ¿no? Capítulo 1, verso 22, dijo, sed hacedores, no oidores. Bien. Eran los sacerdotes levitas originales, vivían en el desierto. Estos esenios eran los sacerdotes levitas originales que vivían en el desierto, en Qumran, y formaron la comunidad conocida como los esenios. Los esenios creían básicamente lo mismo que los fariseos. Creían básicamente lo mismo, con algo adicional. Los esenios no creían en el 10%, en el diezmo. Ellos proclamaban que Dios se merece el 100% de todo lo que tenemos. Quizás recuerdes este texto, Mateo 19:21. Yeshua le dijo, vino un joven delante de él hacia Yeshua y le dijo, quiero ser perfecto. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces tendrás tesoro en el cielo. Ese concepto es esenio. Con lo que podemos presumir que posiblemente tanto Yeshua como su primo Yohanan tenían cierta formación y escuela de pensamiento esenio. ¿A dónde fueron los sacerdotes levitas cuando llegaron los macabeos? ¿Te acuerdas que hablamos hace un momento? Al desierto. ¿De dónde vino Yohanan? Del desierto. Así dice Juan 1:23, dice, Juan les contestó, dice, yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Eterno. Tal como dijo el profeta Isaías, ¿no? Entonces, la formación de Yohanan, Juan dice aquí, ¿no? Yohanan, era de pensamiento, de escuela esenia también. ¿A dónde fue Yeshua antes de comenzar su servicio a la comunidad? Al desierto, por 40 días, replicando lo que hizo Moisés en el monte Sinaí. Entonces, hermanos, amigos, familia, no pensemos en ningún momento que las escrituras neotestamentarias nos presentan el manual de vida del cristiano o que son el libro de discipulado del cristiano. No, no es así. Son crónicas, son relatos de cómo iba creciendo el mover espiritual, doctrinal concretamente, en el siglo I, siglo II. Sigamos. Los esenios también eran de pensamiento apocalíptico. Esto es algo característico también de los esenios. Y puedo decir de muchos hoy en día también. Es decir, para ellos el mundo se acababa en poquísimos años. Es decir, mañana es el fin del mundo. Tú vas a encontrar hoy en día una cantidad inmensa de personas diciendo, mañana se acaba mañana es el fin del mundo, mañana se acaba el mundo. Mateo 3, 1 y 2 dice, en aquellos días llegó Yohanan ben Zacarías, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya se acabó esto, ya se acaba el mundo. Arrepiéntanse porque ya mañana ya se
desaparece el mundo. Creo que lo he mencionado muchas veces o lo he mencionado algunas veces a personas que me preguntan, ¿tú crees que ya es el fin del mundo? Hay muchas señales que todavía ni siquiera están en el proceso de formación para siquiera pensar que llega el fin del mundo. Además, ¿para qué queremos saber cuándo es el fin del mundo? Pensemos en esto. Ok, la próxima semana es el fin del mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Para qué es importante saber cuándo llega el fin del mundo? Vivamos cada día su propio afán, cada día como si fuera mañana el fin del mundo. Vivamos cada día lo que nos corresponde para vivir una vida buena. No necesitamos saber cuándo es el fin. Hay que vivir cada día con entereza, con integridad, con honestidad, con alegría, con fe. Bueno, pasemos a los celotes. Los celotes, en hebreo, kanai, viene del concepto de celoso de Dios. Los celotes o celotas eran judíos también, pero ultranacionalistas. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época. Y se enfrentaron frecuentemente a otras facciones como los fariseos o los saduceos, a quienes acusaban también de tener celos, sí, pero por el dinero. Podríamos calificarlos como terroristas urbanos, como guerrilleros judíos. Si tenían la oportunidad, mataban a un saduceo lo mismo que a un romano. Acostumbraban tener una especie de cuchilla curva llamada sica en latín, de donde viene el término sicarios. Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada. Algunos historiadores presumen que al rabino Yeshua lo seguían varios celotes, basados en algunos textos. Por ejemplo, Mateo 10, 2 al 4 dice, estos son los nombres de los 12 enviados. Primero Simón, llamado Pedro, posiblemente también celote, y su hermano Andrés, otro celote. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, llamados por Yeshua hijos del trueno. ¿Cómo habrán sido para que hayan sido llamados hijos del trueno? Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el celote. Concretamente el verso 4 dice Simón, el celote, y Judas Iscariote, posiblemente también celote, el que lo entregó. Juan 18:10, otro texto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, una sica, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Quiénes eran sumos sacerdotes? Los saduceos, a quien tenían entre ceja y ceja los celotes, a los saduceos, y le cortó la oreja derecha. Aquí hago unas preguntas. ¿Cómo puede ser que hombres tan violentos consideraban seguir a Yeshua? ¿Cuál era el carácter de Yeshua como rabino, como maestro? Interesantes preguntas que podemos analizarlas en otro momento, ¿no? ¿Cómo es que lo seguía gente tan violenta? ¿No? ¿Cómo es que hombres tan violentos se ponían a escucharle a Yeshua? ¿No sería que veían en Yeshua a un posible nuevo Mesías con características de limpieza religiosa y con la capacidad de convertirlo en un líder político para hacer esta limpieza política? Algún rato tenemos que dedicarnos a este tema, ¿no? Veamos unos textos. Mateo 10, verso 34 al 36 dice, respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era el carácter de Yeshua como rabino, como maestro? No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque yo he venido a poner en discordia al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. A veces yo creo que tenemos una idea un poquito distorsionada, ¿no?, deificada,
No sé si existirá la palabra bondadoticificada. No creo que exista la palabra. Tenemos una imagen, ¿no?, de que Yeshua era todo bonito, todo tranquilo, ¿no? Pero ¿qué era lo que les hacía pensar a estos hombres celotes que le seguían? Que él podía ser un buen prospecto para un nuevo Mesías. Miren lo que por lo menos estas narrativas neotestamentarias nos dicen, ¿no? Hablando, Yeshua dice, no crean que he venido a traer paz. Vine a traer espada. Vine a poner discordia. Eso es lo que él predicaba. Otro texto del mismo capítulo, verso 37. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Ahora, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. Pero él dice, no, si no quieren a su padre, si quieren más a su padre o a su madre, no son dignos de mí. Sigue, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pero Salmo 127 dice, he aquí herencia del Eterno son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. No, pero Yeshua dice, no, el que quiere más a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Verso 38 dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tomar su cruz, ¿qué significa esto? Digno de mí. ¿No es esta expresión un poquito orgullosa? Dice, el que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. ¿Cuál era su causa? Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Ahora es humilde y tierno. ¿Cuál era su yugo? ¿Cuál era el carácter de Yeshua como rabino, como maestro? ¿Qué enseñaba Yeshua a sus discípulos? ¿Podemos creer que lo que dicen los evangelios es totalmente verdad? ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Para quiénes se escribieron los evangelios? Todas estas preguntas tendrán su respuesta. Pero por ahora el tiempo de esta clase, se terminó. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos, esto que ustedes acaban de escuchar, que es de donde hemos extraído estas clases. Si lo desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeitshalom@hotmail.com. Muchas gracias, queridos estudiantes. Los esperamos en la próxima clase, como siempre decimos, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom. Shalom, un shalom bien grande. Muchas bendiciones para ustedes.